Baisha pamba Aisha papeina coina na me ayuma hina weru mañana de mañana programa mi pen de programa interweti vaya en se bajera vagina cal atora lo hermano pera pena vino pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapúa peina co avive ojo más tenía abrazo rompe espalda barete por interweti va pecuara peina yeputa son barete ave shanginu o Chepejenguemil o Bapo PM sirviendo al todopoderoso pastor Sergio David Nive llamo Ñepurú Maina Bastro en el programa mi bate coina vayan con bendiciones que entero vete a ver vemos Purú Maina grande con un poco Purú Maina y cae vaina de gato yo mo Purú una ya uy ya su esa ina ya poñan de sana anga muy gato amo esa ya hupi amo ite tu por ojo Facebook pe ya saya YouTube ya WhatsApp ya Telegram pe Messenger brena y para Sergio recorrendo moi la envia por piete abuye que san inuja pesa veñen de la pisa cuela mamaba oña ya pisa cabe par piete a veimi atu grupo harupi hamba oñe ita pisa o Mozambique coño en envía página ya de llamadita y cuera uñan de mensaje ñeponandú un mañana de felicitado esa mañana de programa na brena y poner la aporte pastor Sergio la ya aceptas ojo la ñana envía por mi hija sí pero no entendió pillarlo y coa fecha hina más 595-985-162-975 ya en línea de contacto lo está vea línea personal ya pepilla pa ite moi mana baja pipotado línea tigo cuya y cuana ya buat satan de ahí me ya picua pa ite moi namba ebalanya de temática ba existe página o guatalanya de sistema a este imagina sí está pisado ahí hoy que pues juegan de grupo de enseñanza vecina ya pensamos lo está pa yo lado o patetán yo la orello y que hoy interesa imagina hoy paraguayo boliviano hoy PBA esa mi centroamericano se sabe para la jeta cuera arera hay colombiano venezolano a la pina o uloita a pesa cuera magmaba hoy o por anduañan de estaba esa jambo jovai ya ya responde paite eso después ya hina la iñe ponando fuera nada me ahorita pisa fuera yo yurañan de bueno más evidencia pero allá no están de más allá aparte y me pega con Navidad de diligencia con los estando pillas para yo y había sido otro tema el nacimiento del Mesías entonces no es el sí no el 25 papá eso es otro tema esto vamos a tratar en los grupos estamos ahí en el grupo de estudio justamente con eso justamente el grupo de estudio que tenía con todos los documentos con toda la evidencia del invento del 25 de diciembre por la Iglesia Católica. No jamás de topamos hay escritura ni un de topamos hay ni un vestigio o sea de topamos hay ni japuquerela eres jamás no el 25 de diciembre con la abuela el Mesías no pero ya que ni entreverañan de a ver añan de ya comenta en mi de pea oye es a mí otro a ver y jaijuelete contundente nuevo y irrefutable esta enseñanza de la identidad del Mesías según Pablo nunca no los vimos desde ese punto. Primera de Corintios 15, 24, 28 el hijo entregará el reino al padre espera que guarde nuevo contundente irrefutable realmente más tiene y va sí porque oigo ese me va digo pedicutita digo Pablo digo pastor Emilio ver la pedicutita Pablo con la ya Pablo con la ya Pablo con la escribía y bueno no sé chandai cuá excusa para la ñemo y de la esa para refutar tapea la eres jamás no Pablo coye equivoca el Mesías con el todopoderoso Pablo coya no hay caso
Ya reconocemos de malo mitad la ya huija ya punto. Sencillo y te digo, va. Ani ñande orgulloso seja ni bota uya ya huesa cuquetita pisa bella archiva con verdad ella puede llegar a la mentira. Dicho sea de paso, oye, si ñande ahí nuja ojo adelante, estoy cola y coge. Con 2 o 3 miembros adelante, fuerza. Y es a mí. Eh, ¿Por qué nunca no se toca este tema en las universidades teológicas? ¿Por qué siempre los mismos pasajes mal interpretados de que el Padre es el Hijo? Y no así como usted lo enseña según el punto de vista de Pablo. Porque uno no convenimos a eso de cueva, porque va a tocar el avispero o pocota cabicho ir y tire porque sea también y que hielo y tan la que hija mala el Mesías no es el Padre. Porque o que ya sé y vete y pastor dice estoy todavía están bajas eso ni que pastor es archivar la verdad y que rendita cuenta. O sea que yo ni he escandalizado más a la gente. O si no que tú no pillé hoy. Tenés razón, yo en mi época recorrí seminarios, recorrí institutos, eh, ¿sí? Universidad teológica, y realmente no, Peaco, desde este punto de vista de la identidad del Padre, desde el punto de vista de Pablo, no se trata de eso. Si se estudia Corintios, eso se pasa por alto muchas cosas. Ya hará cada capítulo y ya hará 3 o 4 versículos. Oye, él oye, naranja ya, chauma. O si no, se le da una interpretación totalmente distinta a lo que Pablo está diciendo. Sencillo y te iba. No sé si alguien se va a animar en su universidad teológica cristiana a decir, bueno, hermano, a ver, Pablo Iñandé, Corintios, 1 Corintios 15, 23, 28, que el Todopoderoso, el Hijo, que el Hijo no es el Todopoderoso, ya se ni más para ir. Te apuesto que muchos que han escuchado esta verdad aún se van a seguir callando. O quinta, vos putar ahorita se recuerda. Ha tenido que mo hay de quebranto y que porque pati verdad diga tú mo hay areoño tibe. Ani que peñotín la talento, un talento, una verdad oña entregada pm, pemon uke. Ani peñotín porque uta hina el rey. Javi rendita cuenta hina. No, peago ya no te virota. Peago onda y esteina la. Y bueno, y eso ya queda ya a cargo de cada uno. Si ya saben estas verdades y tienen a su cargo, más todavía ahora hay cargo de universidades teológicas cristianas, seminario cristiano, instituto bíblico cristiano, Jendúja y Cuama con ambas, es siempre o tapa. O si no, se cae excusa esa para o defender la doctrina mal fundamentada de que el Hijo es el Padre. No, le van tienen que encararle a Pablo. Discútanse con Pablo. Porque bueno, porque ya estudia Pamacoín, habíamos estudiado en Efesios, se mandó a Efesios ya estudiamos oía pues 2 audios de se mandó hay 1 minuto, creo que me 1 hora lento ahí cada audio. Usted me por uno que lo mitan o pague y que un guaré estudio bíblico de Efesios ya toca el tema de la Trinidad. Pablo mismo en la carta a los Efesios también habla claramente. Efesios 1:3 ya toca un guaré. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí está. Que forma o Lucas Anguañan de lo mitad lo enmiendan a Pablo para le dice oye traduciva ahí para un punapa está para moalonita porque nunca se llevó en cuenta eso, solamente se lee como saludo pero nunca se explicó. Pablo dice a la congregación bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo pero ese punto nunca. ¿Por qué Pablo dijo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Va él no ya explica igual. La misma pregunta le hago yo acá a este varón. O a este hermano o hermana que me dice que por qué en la... a ver, en este caso sería un hermano, que en las universidades cristianas no se enseña eso. Era ahí no ya explicar y veo de parte. Yo no sé cómo ellos explican eso cuando están enseñando Efesios. Si es que explican, yo creo que no, porque en tiempo no lo hacían. Ya Sahi Ari. Saludo afectuoso de Pablo a la congregación y apiato y quema acá versículo 2 ya ojo más predestinación, todos les entran en la predestinación.
Ay, ya tu amba ese. Pero bueno, por lo menos, oí lo está entender, oí paga, este para, a ver, nota hoy, que es algo contundente, nuevo y irrefutable esta enseñanza para la congregación. Hombo supira paitecho igual. Y van a tener que hacer algunas correcciones. Hoy otro curi que entendiendo esta explicación de Pablo, ahora entendemos muchas partes mal interpretadas de Juan Hey. Bueno, se va a explicar algo y Maricel Gauri, que por qué Juan dice una cosa y Pablo dice otra cosa. Ya. Háganlo mitad entenderlo y cuá. Entenderlo y cuá. O y Juan Belón y tanto, oya pues tenía estudio. Dicho sea de paso, algunos yure pa' estudio el comienzo de, no hay calma, no llevaba. Un año, 6 meses, correo de lunes a viernes, estudio de Juan, verso a verso. Ni que tumo la ya rambia pa itende, uno ya no le copa ve más celular y ve. Pero menos mal y gracias al Todopoderoso, a veña neaguinú, Pastor Sergio, omba apo, ya po cuala trabajo, how ya po paiteñan deja en video en YouTube. Así que, guaraní ve. Bueno, ya se mi pego en nación paraguayo. Paraguayo. Más 595 sí, Paraguay. Y que en YouTube, ha upebere topata la estudio de Juan Ye en Yepunu. Jare compara mí de juego. Anga en Yepunu. Anga core pack vejina. Oye, prender la lamparita. Jare gendumiuga. Ahí topata en la explicación también de Juan 1:1 va allí ya puedo ocupar. Y no, hijo, maletín, va. Bueno, no hay repercusión ya, repercusión. Yo me pregunto si habiendo tantos apóstoles, tanto teólogo aquí en... Peango se anota. Ajá, no, Inaguri, vos más, ve, no ni más y nadie dijo nada. Hay, algunas, estas eran hermanas que se quejaban en un grupo donde yo puse este estudio de que el Mesías no es el Padre de Pablo, que el Mesías entregatas a la reino. Upape grupo y oye, algunas hermanas, ese pelo está abre la apóstoles o teólogo herere jamás viendo de irimba de ver la peaco judaizante o también esa. Y antes de no sé si entraron recién en ese grupo o qué, pero entonces de ser que el nego, pero aquí inde escuela pion va endo refutar y entonces va el pie puede votar refutar la apóstoles teólogos pastores pico las hermanas na perecoin va argumento a llevar otro donde picotar y no vende. Si ustedes creen que el Mesías es el todopoderoso pues unan el argumento anotar vea a aprovechar tapea porque si hay en otro grupo también o ni que lleno ni ese apenas una ya que ya más veo yo de porque hoy me vamos allá se reconoce hasta la llave, ya uno puede reconocer, para ni pe coser la otro, o sea, no porque estamos en un grupo de pastores, apóstoles, lo que sea, escuela la, o sea, quizás se callaron porque se dieron cuenta de que de forma reputaban, ¿no? Ande de fuerza hacer lo que era, en la jeita, digo. O sea, ande, en la belleta, una perezco y argumento donde ahí me la bellita, ve. Y aparte que me tildan de como si fuera que allí equivocada, ya voy a en Bareí, vejina. Te aseguro de que si una de estas hermanas eran administradoras de ese grupo, y más emoción, y más emoción, no entonces yo ahí por lo menos, a no entender y para ese pivo la explica para poner un minuto dura, para audio de Pastor Sergio, edición 651. ¿Cuántos minutos más o menos duró ese? Casi 35 minutos. Se ve que no es en Dupay, no perdéis la tiempo. Ya en Dupana la audios ya no está la mo para la ya se calan de versículos ya refutar ni ya coser la otra refutamina co judaizante pero vea como si fuera que se ya para allá en Bareí. Entonces ¿por qué no me refutan ustedes? Bueno, me va ya viernes te dime ya es a mí otro vaya que está con anga 29. Entonces se puede hacer bautismo por los muertos.
Eh, con razón que mormones, con razón que los mormones lo practican. Si Pablo lo dice, entonces ¿por qué no se enseña esto? ¿Usted qué opina al respecto? 1 Corintios 15:29, la Reina Valera. Bueno, vea otro tema ese. Pablo Pico está diciendo que esa doctrina es pura, es verdad. Pablo nos está enseñando, Pablo cuando es como doctrina bautismo por los muertos. Va esa de 29 y Reina Valera. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Pablo no está diciendo que esta es una doctrina que nosotros tenemos que practicar. Pablo y bueno, ñande ya lleva bautizada ahí la omanoa cuere y que todos han con manorio y salva. Pablo no está diciendo, oye, poti comparación de ese grupo que en ese entonces hacían porque desde el bautismo ya eso es como como un principio para seguir al Mesías, pero el bautismo ya existía en muchas civilizaciones con otro nombre que se llamaba purificación en agua. No es que solamente es el cristianismo nomás practica, no, ya existía, pues no empezó con Juan. Ya los judíos lo hacían, la purificación, es muy importante, para las ellitas, tanto hemos patinado, Pepe, aplicado a ver la cosa, las 5 primeros libros de la Torah, para las 5 primeros, el Pentateuco, donde están las instrucciones, la enseñanza del Padre, para la Torah, donde están las leyes y las instrucciones, los mandamientos del Padre. Usted ven, oye, y claro, y te iban, oye, ya puede haber la purificación, los judíos lo hacían, los israelitas lo hacían, toda la tribu de Israel lo hacían, los sacerdotes lo hacían, bueno. Y otras civilizaciones, ¿qué civilización hacía la purificación? A vos saltata, Anina, a los cristianos de muñeco. Ese es un error. Ese es un error. Aparte, estas civilizaciones, y había una civilización, se ha investigado y se llamó la atención. Ese tico era, ojalá se nota. Existe documentos de los primeros siglos donde consta la costumbre de esta práctica de bautismo por los muertos, predicado en Avena, por los serintios. Serintios, que era un grupo por acá, en la olla europea. Bueno, estos son documentos que yo estuve anotando a la ahí. Entonces había sido acá en unirse a la grupo. No necesariamente tenían que creer en el Mesías, pero sí creían de que había vida después de la muerte. Y eso lo creían varias civilizaciones. Anina Pepe y a los creyentes en el Mesías, entonces a la resurrección. No, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, todo el mundo pensaba, tenían esa idea de que hay vida después de la muerte, hay resurrección. Pero cada uno a su manera de interpretación o a su manera mitológica de entendimiento. Cada uno vende, para mí es importante ya estudiar las religiones paganas. Va epa escuela orovia, va epa, entonces ya entender de que pero ya puedo ir panego, o cree va índego. Pero ñande ya cree en formas que ya puedo poner porque ñande ya de con la instrucción del Todopoderoso la iñe. Escuela oye guía por ritos, tradiciones sacerdotales de su cultura, de sus chamanes. Los egipcios tenían sus sacerdotes. Los babilonios tenían sus sacerdotes. O sea, aún los mayas tenían sus sacerdotes. Acá uno ya con y sacerdotes de Aisha. Ahora, cada uno le con y escritura va ella para que va a una momia o ya por la egipcio fuera. ¿Por qué le momificaban, no lía pan, hambrena o preservaban a la homo invasivo, la joya, oro, heredia, y cosas fuera a los reyes, a los emperadores fuera? Ese tipo, mi egipcio Ruiza, faraón. Pues camina ese tipo arqueología egipcia, Tutankamón, allá. A ver, esa va ya, oye, explicar también, pues la escuela oro viaja, güey, que ese iba a vivir otra vez y ahí va a usar todo lo que le pone o moña su pay, hoy cobe llega la rey en otra vida,
Jau Pepe, hoy puruta, pero ahora japao muy bajo, ve y cuello Pepe la y tesoro miaja o sella pa lugar oculto y viven y pollo topane, ve, mi arqueólogo topa de 4000 años a hueve, pa. Porque oye por el calle. En parte otro país que yo ya saqué a papi, porque la oro se compañero. Los muelles y cuello Pepe. Uno de los que se encontró intacto fue la tumba de Tutankamón. La vez cana Google ve a ver sata la artefacto niña vela de oro o sea la y cotu vela el en un huevo y jamás la y tumba la y sarcófago la y cajón jalamba esa paja oye preservar la oye momifica pa ¿por qué? Porque se creía que había resurrección. Bueno, y ellos tenían sus ritos para por los muertos para que resuciten. Oye, pongan el rito. Y había grupos que se bautizaban, se purificaban porque pensaban, bueno, si hay purificata fulano mano a cuerera, perica tu mesa en otra vida o resucita, a Dios o la gente, porque todo el mundo tenía una conciencia de que de ahí salió el infierno de las creencias de un mundo subterráneo donde las almas se van a sufrir. Pero y consigna mala interpretación del infierno yehuereco. Bueno, pues ese es otro tema. A ver, volviendo otra vez, los serintios eran entonces un grupo que se bautizaban, oye purificai, o sea, oye purificai, upe. O manola hay gente fuera, entonces ponojo la gente jabe, ponojo el lugar de sufrimiento, ellos creían eso, ¿verdad? Eso es una creencia de ellos. Entonces pensaban que por hacer ese rito y unas cuantas cosas más, pero uno de los ritos principales es, bueno, se y vese aye purificata añe limpiata se la fulano o manoa cueta jinaco an. Ahí justamente aunque te iñan de que los mormones, no los mormones, no, es que eso es Pablo está diciendo que hay que hacerlo. Los mormones están haciendo porque mal interpretan. Ellos están haciendo la doctrina de los serintios. No es la doctrina de Pablo, ni la doctrina del Mesías, ni la doctrina del Padre. Nadie enseñó que se haga esto. Acuérdate ya porque entendeba ahí, vi mala interpretación. Y me extraña porque yo les tengo y vi la historia, mi arqueología, mi pillamos ahí. Entonces, hay que buscar el por qué Pablo dijo lo que dijo. Esta secta fue nombrado y documentado por Epifanio de Salamina en su libro Panarión, capítulo 28, y por Crisóstomo en su libro Homilía, capítulo 40. Ellos hablan de pedaco grupo de serintio. Acuérdate y homombu con oye bautizarlo a mano acuérdate. Pero eso no es una doctrina bíblica. Entonces, en tiempo de Pablo ya estaban esto. Entonces, va él a Pablo y va él o Pablo con la y sea. La resurrección no existiría. Aunque sea va él si la resurrección no existiría, entonces ¿por qué tanto verihuete los egipcios por sus muertos? Maray un bolujo y te maray como un de pa, maray como unificado, porque acuerdo creer la resucitata. Es porque hay una idea de resurrección en la mente de muchas civilizaciones, aún entre los paganos. Hashem para la ecuación, siempre algunos no lo veía. Oye, cobellita, aún los paganos no lo veían. A Pablo no les decía, a ver, bueno, que estos que son paganos, este grupo que se está purificando para que su ser querido que murió resucite. Si ellos no teniendo al Mesías, no teniendo un Mesías que murió y resucitó, creen eso ya creemos, ay, o plan de Pablo les dice, de ir ya poquen. Nunca él dijo que tenemos que hacer, no, es una doctrina bíblica. Entonces, vuelvo a leer. Existe documento de los primeros siglos donde consta la costumbre de esta práctica de bautismo por los muertos o purificación en el nombre de o en favor del nombre de algún muerto, predicado por los serintios. Esta secta fue nombrado y documentado por Epifanio de Salamina en su libro Panarión 28 y por Crisóstomo en su libro Homilía 40, capítulo 40 por lo menos allá. Luego se propagó en algunos grupos creyentes en el Mesías. Imagínense. Luego, o sea, después de muchos años, después ya estamos hablando ya después de la muerte de los discípulos del Mesías, de los cabezas principales de la congregación del Mesías, cuando ya muchos líderes de la diáspora, gentiles,
tomaron la fe en el Mesías, trajeron también esta creencia ellos. O creía él en el Mesías, pero homoinguea ahí pedaco doctrina. Y ahí podemos decir que probablemente, como me estaba diciendo ahí en el comentario, como estamos haciendo ahí en el comentario, de ahí probablemente sacan los mormones también, que es un grupo creyente en el Mesías, que también practican esto allá, que se bautizan por los muertos. O sea, no tiene sentido, güey. Los muertos con muertos están. La humanoa, güey, ya por ahí me hace cosa que ya humanoma. Ya no escuchan, no ven, no vale, ve más ya de en vida ya puedan de yejela, de sacrificar a ese compañero, onda hay otros que sacrifican de la salvación, pues personal. No. Aparte que el significado del bautismo no tiene nada que ver con los muertos. No le afecta a los muertos físicos el bautismo. El bautismo solamente tiene efectos sobre los que viven. La oma no acuerde la bautismo de acabé mamá no que tuvimos ya pomba eve. La bautismo hoy cobea pemarajina porque homo potija más hace limpieza, toma conciencia de su pecado, se arrepienten, haya hecho 238 ve, perdón total de pecado y recibir el Espíritu Santo. Bach lo no acue. Pe paina, pe entender, pe analizamina. Si uno no entiende bien el bautismo, entonces va a hacer cualquier cosa. Bueno, luego se propagó en algunos grupos creyentes en el Mesías. Allá por ejemplo, ya dejó un ejemplo, no sé si hay otro grupo que ya está haciendo esto entre los cristianos. Pues por lo menos sé que entre los que creen en el Mesías, los mormones, como se sabe, a ver en el comentario, pero no es un mandamiento bíblico. Es una comparación nomás que Pablo está haciendo. De acuerdo a mandamiento. No se encuentra ninguna enseñanza en los 5 primeros libros, ni en los proféticos, ni en la enseñanza del Mesías respecto a bautizarse por los muertos. Es por eso que se entiende como una comparación de la fe de los paganos respecto a la resurrección, ya que muchos creyentes en el Mesías negaban la resurrección. 15:12, ver 15:12, 15:12, venga. Ahora bien, si se predica que el Mesías ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Ahí está. ¿Cómo que entre los mismos creyentes, algunos ahí no? Va a ir resurrección. Entonces Pablo enseña, y bueno, va a ir con no recoya Mesías, no recoya ti Salvador, con grupo pagano. Recuerdan, oye, pobre rito de limpieza, de purificación, la oma no acuerde porque acuerdo reco esperanza que un mío resucita jajina. Antes con la Pablo y después de ir y ya pequeña que los creyentes en el Mesías sí o sí tienen que practicar ese tipo de bautismo. No. Bueno, acerca del bautismo, bueno, ya pues este veces me explicaba, me empama, de cuál se envolvió versículo más para enviar, que el bautismo era en el nombre del Mesías y que el bautismo trinitario era un bautismo inventado por la Iglesia Católica. Ya envía, vamos a verme o si algún grupo todavía, puede ser a lo mejor algún grupo iba a jugar ya. Pero ya anda aquí en Lima. Con evidencia de que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es falso o fue inventado por la Iglesia Católica. Quieren evidencia de eso, estudio de eso, pecha visamina. Enviata PM, todos los versículos bíblicos, aún Pablo oye bautizado en el nombre del Mesías. Y todos los que se bautizaron en el Nuevo Testamento, ya eso es la brija en el Nuevo Testamento, ninguno se bautizaron en el nombre trinitario, se bautizaron en el nombre del Mesías. Y más de 10 versículos ya esa caja más BM. Tenemos documentos de la misma Iglesia Católica que asegura que ellos inventaron el bautismo trinitario y que ellos mismos dicen que en el Mateo, en el Evangelio de Mateo hebreo que existía en ese entonces, en tiempo de los primeros padres de la Iglesia, más o menos estamos en el año 300, que todavía en ese tiempo se practicaba el bautismo en el nombre del Mesías porque existía una Biblia en hebreo, el Evangelio de Mateo en hebreo, que en Mateo 28:19 PGI, bautícenlo en mi nombre, y el Mesías. Y ellos mismos lo dicen y lo pusieron en su documento y tenemos ese documento. Bueno,
Por eso que APL Lomitán Yure puede explicar por favor y acerca del bautismo. Dicen que el bautismo que enseñó el Mesías en Mateo 28:19 es falso. Sí, es falso. No es que dicen, es así. Pecha y la evidencia. Apenas mundita y la primera vez que no pean va, piensa en va, me bellete se pues ya copaité la evidencia. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si existe el bautismo en el nombre del Mesías también existe en el nombre del Padre? ¿Cuál es el que sirve? Bueno, pero ya ahí le vamos a explicar todo eso. Ya, porque explica allí, no, me ya allí, ya allí por un yita de nuevo allí. El único bautismo, acá no se habla de dos bautismos. Bíblicamente, puramente, ya está gendriare. Un solo bautismo tenía, que es a Pablo G. Esta PM la versículo bíblico Japene Mondita, Pablo G. Que existía un solo bautismo. Jaje Shakata PM Mapa. Más de 10 versículos de Shakata PM que el único bautismo que se practicó era el bautismo en el nombre del Mesías. Pablo llegó a bautizar en el nombre del Mesías. Pablo habló del bautismo del Mesías en el nombre del Mesías. En ningún momento ningún apóstol habló del bautismo trinitario. Porque fue un agregado, fue un invento de la Iglesia Católica. Por eso tenés dos bautismos. Porque uno es verdadero y otro es adulterado. Adulterado, no a ley. Acá me preguntan, a mí no me sirve mi bautismo porque soy católico. No vengo porque soy católico, ni adventista, ni lo que sea. Vengo siendo IBM porque tu religión enseña. No te sirve porque es un bautismo adulterado, una pentendeita. A lo mejor para tu religión en el catolicismo sirve, pero delante del Padre, delante del Mesías, bíblicamente, va a decir por la también, no va ley, porque bautismo o inventar el catolicismo, invento de hombre, bautismo de una religión, no es un bautismo ordenado por el Padre, inspirado por el Padre en el corazón del Mesías. El Mesías nunca dijo eso, además. Según Aimei, en contra del católico, en contra del testigo de Jehová, de la adventista, yo estoy a favor de la verdad. Vean de la yaeta. Bueno, si quieren más evidencia, voy a ya tú ustedes. No sé si está en el grupo o en privado. Después problema. Oye más, o más gema la hora. Peche yo topata cada hija torabe anga lunes y con los hermanos fuera. Peche llamamos ella pues venir en enviapo. Abu llegue pastor Sergio con semana ya tenemos una abuela veí. Tapicha fuera entero este ave. Hasta el lunes, niños. Shalom, bendiciones.